El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Estamos agradecidos a Dios por el matrimonio, la familia e institución sagrada del Señor. Este día, querido hermano, damos la bienvenida a la red de canales del Evangelio Eterno. Agradecimiento por el canal 63.5. Estamos llevando en este día por vía Skype, aquí desde mi hogar. Les damos la bienvenida Sergio Huerta, Yolanda Huerta, matrimonio establecido en el orden de Dios, y pedimos que la bendición de Dios se derrame en cada familia y en cada hogar. Estamos este día agradecidos al Señor por su fidelidad y su misericordia. Quisiéramos poner el versículo que es la base del ministerio del hogar, que es la palabra de Dios, y eso está en el libro de los Hechos 11:26. De los Hechos 11:26 nos ministra la palabra de Dios acerca de lo que debemos de hacer en este tiempo difícil. Dice la palabra de Dios: y se congregaron ahí un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Hermano querido, aquí nos muestra la importancia del ejemplo que dio Cristo a sus discípulos. Ellos, al ver la actitud del Señor, fueron imitándolo, y los que lo veían lo señalaban como cristianos. ¿Por qué? Porque seguían a su maestro en su enseñanza, en su forma de comportarse, y eso es lo que el Señor desea, que llevemos a nuestro hogar esa enseñanza que Cristo nos da. Por eso este día estamos poniendo la base, que es la palabra de Dios, que nos hable y que nos ministre. Este día, Sergio, quisiéramos poner la oración
para que todo lo que se menciona en este día, Dios lo respalde, porque es la palabra viva la que va a llevar al corazón de aquel que está pasando en este momento tristeza y dolor. Amén. Como siempre, hermanos, es un gozo estar delante de la presencia de nuestro Dios y después de cada uno de ustedes. Agradecidos con el Señor porque nos da la oportunidad que a través de los diferentes medios de comunicación podamos venir y ser ministrados por lo que la palabra de Dios tiene preparados en este día para cada uno de nosotros. Pero antes de abrir su santo registro, hermanos, vamos a encomendarnos pidiendo la presencia de su Santo Espíritu para que Él sea quien venga, que nos enseñe, quien nos instruye, quien nos redarguya a través de lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. Es por eso, hermanos, que le invitamos a que nos acompañe a hacer esta oración para pedir la dirección de Dios. Vamos a postrarnos en nuestras rodillas y vamos a orar, vamos a pedir, vamos a suplicar que la presencia del Santo Espíritu nos acompañe en este tiempo de culto familiar. Vamos a orar, hermanos. Amoroso Padre que estás en las alturas de los cielos, una vez más en este día agradecidos estamos contigo, porque nos prestas ese precioso don que es la vida. Y es por eso, Señor, que nos acercamos confiadamente ante tu trono de la gracia. Primeramente, Señor, te pedimos perdón por toda falta cometida. La reconocemos, Señor, nos arrepentimos de ella y en esta hora lo confesamos. Por favor, ya no traigas más a memoria esa falta que te ofendió, Padre. En el nombre de Jesús, te hemos ofendido, Señor, con el pensamiento, con la palabra, con la obra, con la omisión. Y es por eso, Señor, que nos acercamos ante tu trono de la gracia. Por favor, Señor, perdona nuestras faltas. En esta hora, Señor, siguiendo el consejo bíblico, oramos los unos por los otros, porque así tu palabra lo recomienda. Pidiéndote que tengas a bien, Señor, escuchar toda oración, todo clamor, todo ruego, toda súplica que en esta hora se levante ante tu trono de la gracia. Señor, tú conoces los corazones de todos aquellos hermanos, hermanas, que en esta hora elevan su súplica delante de ti. Sabemos, Señor, que tú ya conoces, Señor, lo que cada uno de nosotros anhelamos y deseamos. Por favor, Señor, atiende cada ruego, cada súplica, pero sobre todo, escudriña un corazón arrepentido, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que traigas sanidad para el enfermo, que traigas gozo y alegría para el que está triste y angustiado, que traigas fortaleza en la debilidad de aquel que se manifiesta, Señor, por carencia de alguna índole, Señor. Trae provisión, Señor, para el que la necesita. En fin, Padre, te pedimos que tú tengas a bien traer de tus bendiciones, de tus misericordias para cada uno de nosotros. En este tiempo del culto familiar, pedimos la presencia de tu Santo Espíritu, para que sea tu palabra, Señor, que nos alimente. Es por ello que pedimos que prepares nuestro corazón, nuestros oídos espirituales, y que estemos atentos, Señor, a todo lo que tú dejaste en tu santa palabra. Gracias te damos de antemano, Señor, porque sabemos que lo que te pedimos, lo pedimos humildemente, en el precioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, para quien sea todo honor, toda gloria y toda honra, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Agradecimiento hay en este día, querido hermano, y de lo que Dios nos va a hablar es lo que se está viviendo en este tiempo, hermanos, los hogares, la familia. ¿Cómo afrontar las pruebas? Hay salidas, hermanos, y hay puertas que se abren para aquel que toca. La palabra de dice, pedid y os daré, llama y se abrirá. Y de eso habla el Señor en este día, cómo afrontar las pruebas, hermano. En tu voluntad, en tu humanidad, hermano, no es necesario. Tenemos al que nos ayuda y al que da gracia en esas pruebas que tú estás pasando para que cada día nuestra vida esté en armonía con Dios. Tenemos que buscar primeramente la ayuda divina de Dios a través de la oración. Así es. Entonces, hermanos, hemos leído cómo en el versículo de introducción veíamos cómo los cristianos daban ejemplo en su propia vida de cómo era vivir la vida en Cristo. La gente que los rodeaba, la gente que los desconocía,
Los llamaba cristianos, pero no porque ellos habían impuesto un nombre en sí, sino porque la gente los empezó a llamar de esa manera cristianos. ¿Por qué? Porque seguían el ejemplo de Cristo. Y es precisamente, hermanos, que nosotros nos llamamos cristianos, nos hemos consagrado, hemos confesado su santo nombre, hemos creído en la salvación por la fe que nos brinda. Y por lo tanto, nosotros nos consideramos como posesión de Dios, como posesión de Cristo, de tal manera que le pertenecemos y que debemos de vivir con Él. Pero ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios acerca de cómo debe de ser nuestro testimonio reflejando el carácter de Cristo en nuestra propia vida? Para ello, hermanos, tenemos que recurrir a la santa palabra. Aquí en el libro de los Colosenses, en el capítulo 2, y el versículo número 6, la Escritura nos dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Esta recomendación la hace Pablo a la iglesia de Colosas, porque él había recibido noticias de Epafras, de cómo la iglesia de Colosas había recibido el Evangelio con gozo y con alegría. Y es por eso que Pablo les manda esta carta y les dice, les da instrucciones. Dicen, con el mismo gozo, con la misma fe, con la misma esperanza que tú has recibido al Señor Jesucristo, dice, anda en Él. Y para andar en Él lo tenían que conocer. ¿Por qué? Porque el conocimiento del Evangelio en su pureza, les iba a retribuir en su vida espiritual, iban a tener un crecimiento y por lo tanto ellos iban a reconocer a Cristo como su único Señor y Salvador. Y esas mismas palabras, hermanos, son para nosotros en este día. Si nosotros hemos recibido el mensaje de la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, debemos de poner toda nuestra confianza ¿en qué? En el mensaje. Amén. Que a través de Cristo nos los dejó por escrito a través del Santo Registro. Amén. Y de hacer las cosas que a Él le agradan. Por eso Él les decía, si habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y ese es el mensaje, hermanos, que nosotros debemos de conocer el mensaje, debemos de conocer el carácter de Cristo y debemos de imitarlo a Él. ¿Por qué? Porque es para nuestro beneficio personal. Sin embargo, hermanos, tenemos pruebas, tenemos aflicciones, tenemos dolor que nosotros debemos de enfrentar, pero también debemos de ser fuertes. Tenemos tentaciones que nos rodean, pero las tenemos que resistir. En ocasiones, hermanos, estamos a punto de desmayar porque la misma tribulación nos presiona tanto que debilita nuestra fe. Pero en esos momentos precisamente de tribulación, en esos momentos de debilidad, en esos momentos de dolor, de enfermedad, como usted quiera llamarla, su prueba, su tribulación, tal vez de incertidumbre, debemos de pedirle a Dios que nos fortalezca. Amén. Y esto la misma palabra de Dios nos lo dice. Aquí en el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 12, y el versículo 9, la Escritura dice de esta manera, hablando el apóstol Pablo, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. En el contexto de este versículo, hermanos, vemos cómo el apóstol Pablo tenía una dolencia física y él le pedía a Dios que lo aliviara, que lo fortaleciera, porque él decía, 3 veces he orado al Señor y él seguía en la misma condición, pero el Señor permitía que él tuviera una dolencia física, pero para sanar una debilidad espiritual, porque la misma Escritura decía que él se enaltecía. Por eso es de que Dios le había mandado un aguijón en su carne. Y por eso es de que le da esta respuesta. El Señor, la respuesta que le dice a Pablo es esta. En medio de tu dolor, en medio de tu aflicción, dice, bástate mi gracia, porque mi poder, el poder de Cristo, se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré en mis debilidades para que habite en mí el poder de Cristo. Amén. Es decir, para Pablo era una necesidad externa
de que Dios lo sanara de una enfermedad que él tenía. Pero en cambio Dios trabajó en el área espiritual y quería que primero él sanara su debilidad moral, su debilidad física, su debilidad espiritual, porque él se iba a enaltecer si Dios lo sanaba. Y muchas veces eso pasa, hermanos. O sea, cuando nosotros estamos enfermos, le pedimos a Dios que nos sane, Dios primero trata en el área espiritual. Porque muchas veces, hermanos, Él permite que nosotros tengamos un sufrimiento como lo tenía Pablo, pero ahí es donde Dios trabaja, para que nosotros podamos reconocer que debemos de superar una debilidad espiritual, moral, para que después Dios pueda actuar y nos dé la sanidad física. Amén. Es por eso que mucha gente, hermanos, cuando reciben un milagro de sanación, se olvidan de Dios. Uh-huh. ¿Por qué? Porque son desagradecidos. Por eso es de que Dios primero trabaja en el área espiritual. Sí. Antes de sanar el cuerpo, el Señor quiere sanar el alma. En la debilidad, hermanos, en que muchas veces en estas pruebas, en esta pandemia que se está viviendo, hermanos, pidamos a Dios que en esas debilidades se perfeccione el amor de Dios en cada uno de nosotros. Esto está, hermano, esta pandemia está por levantarse. ¿Cómo fue la actitud de nosotros para esta prueba que pasamos, hermano? ¿Salimos aprobados o seguimos iguales? ¿O esperamos que esto pase para que digas otra vez estoy como siempre? Todo esto va a cambiar. Mucha gente dice queremos que regrese la normalidad. No va a ser normal, va a ser anormal todo. Todo lo que antes, ahora lo que se están poniendo muchas reglas, no hay acercamiento, al contrario, hay una división. En esa debilidad pidamos la gracia de Dios, que en ese poder divino de su Santo Espíritu, hermano, fortalezca el área débil para que se perfeccione el amor de Dios en nosotros y en nuestros hogares, en nuestras familias. Ahí es a donde estamos trabajando más para que la familia, el hogar, institución sagrada del Señor esté establecida. No es casualidad, hermano, que ahorita la familia está en casa. Porque el Señor lo menciona en Deuteronomio 6:7. Dice que estas palabras que te mando las repitas, ¿dónde? En tu casa, no afuera, en tu casa. ¿Y dónde están tus hijos? Ahorita en tu casa. ¿Dónde está tu esposo? ¿Dónde estás tú? En tu casa. Y el repetir quiere decir, insiste en la palabra de Dios. Insiste. Y pide a Dios que en esa unidad, en ese amor, que este tiempo de prueba, hermano, este tiempo en el cual el Señor ve el corazón, que cada día nosotros hayamos aprendido cosas que edifiquen y no que dividan. Así es, entonces la misma escritura, hermano, nos va mostrando cuál debe de ser la actitud del cristiano para afrontar las pruebas que nosotros pasamos día a día. Hemos leído cómo la respuesta que el Señor le da al apóstol Pablo le dice que él se debe de bastar de la gracia de Cristo. Pero Dios trabaja en lo interior, posteriormente trabaja en lo externo. Pero en lo interior, hermanos, cuando nosotros nos entregamos humildemente a Dios y con nuestro corazón abierto, Él trabaja en nuestro corazón. La Escritura dice aquí en Isaías capítulo 26, el versículo 3 y 4, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en él, Señor Jehová, está la fortaleza eterna. Estas son palabras, hermanos, de ánimo, de esperanza, que en este tiempo de la pandemia, hermanos, nos dice cuál debe de ser nuestra actitud como cristianos. Dice que Él guardará en paz completamente aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Y la palabra perseverar, hermanos, es estar insistiendo una y otra vez a través de la oración, a través de nuestras súplicas, a través de nuestra permanencia, a través de nuestra obediencia, a través de nuestra fe cerca de Cristo. No nos acostumbremos, hermanos, a estar renegando o a estar
tratando de justificar acciones injustas. Es por eso, hermanos, que la misma palabra de Dios nos trae la vida para que nosotros sepamos cómo afrontar las pruebas y las tribulaciones. Entonces, la misma palabra de Dios, hermanos, nos dice que debemos de confiar en el Señor. Debemos de estar en Él perpetuamente, y perpetuamente, hermanos, es para siempre. Esa es la condición del cristiano. Aquí en el libro de 2 de Corintios, en el capítulo número 4, el versículo 17, el apóstol Pablo dice lo siguiente: porque nuestra leve aflicción, la cual es momentánea, produce en nosotros un inmensurable y eterno peso de gloria. La palabra de Dios dice, hermanos, que las aflicciones van a ser leves, van a ser breves, que las aflicciones, hermanos, van a ser momentáneas. Y usted se dirá, ¿cómo puede ser eso cierto si yo tengo años de padecer de tal o cual circunstancia? Ya tenemos más de 4 meses de pandemia. Hay más de 3 millones de afectados en el mundo. Hay más de 250,000 personas que han muerto. Y usted dice, ¿cómo puede ser leve esta tribulación? Porque así lo dice la Escritura. Debemos de entender, hermanos, que Pablo está hablando de una manera espiritual. Y cuando dice que esta leve aflicción o tribulación es momentánea, él la está comparando con la eternidad que Dios nos ofrece. La eternidad que Dios nos ofrece, hermanos, es para siempre. No tiene ni principio ni fin, es duradera. Y comparativamente a la aflicción que pasamos en este mundo, no es nada. La aflicción que nosotros pasamos no es nada. Así pueden pasar años o meses, hermanos. Ante la eternidad de Dios no es nada. Por eso dice, esta leve tribulación es momentánea. Entonces, hermanos, nosotros debemos de soportar la aflicción, porque en medio de la aflicción, Cristo está trabajando en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para afinarnos, para refinarnos, para purificarnos, para quitar toda escoria, todo aquello que entorpece nuestra vida espiritual, pero sobre todo nuestra relación con Dios. En pocas palabras, para quitar el pecado de nuestra vida. Aquí en 2 de Corintios, en el versículo 4 y ahora el versículo 18, la Escritura sigue diciendo, no mirando nosotros en las cosas que se ven, sino a las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Entonces aquí ya Pablo está definiendo que nosotros debemos de vivir por fe. Y para que nosotros podamos vivir por fe, hermanos, debemos de obedecer a Dios, de obedecer sus mandamientos, sus estatutos, sus reglamentos. Debemos de vivir para que en esa obediencia dé como fruto la fe. Es por eso que Pablo nos está diciendo que nosotros no veamos las cosas externas. Nosotros vemos, hermanos, en estos momentos la pandemia como algo que no podemos vencer, como algo que causa dolor, aflicción y hasta muerte. Y sí es cierto, es una realidad. Pero el consejo bíblico nos está diciendo que nosotros tenemos que ver más allá de lo que nuestros ojos físicos ven. Debemos de ver la lucha espiritual que se está llevando. Porque esta pandemia, hermanos, es una lucha espiritual que se libra. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿cómo vence usted en lo espiritual? En lo espiritual, precisamente es donde debemos de luchar. Y estamos hablando de reforzar la oración, de reforzar el ayuno, de vivir por fe, de creer en las promesas. Eso es vivir en lo espiritual, de pelear, de guerrear en contra de la adversidad. Dios va a actuar, hermanos, porque estamos confiando en Él. Por eso Pablo nos da ese consejo. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales. Este mundo, hermanos, con pandemia y sin pandemia va a pasar. Y la pregunta es, ¿está usted preparado para cuando llegue ese tiempo? El tiempo de preparación es aquí y es ahora. Y esto lo vamos a lograr a través de su Santa Escritura. Entonces debemos de seguir la recomendación que la misma palabra de Dios nos da para poder afrontar las pruebas y vencerlas en el nombre de Jesús. Este tiempo, hermanos, es de unirnos como matrimonio,
unirnos como familia, clamar a Dios, hermanos. El tiempo está cerca. Señales que se ven por donde quiera es porque anuncian que Cristo viene. Pidamos, hermano, que en el hogar, en la familia, no se permitan cosas, hermano. Este tiempo es para hablarles a los hijos. Este tiempo la información no se la den afuera, no se la den en la televisión, no se le den otra persona. Tú háblales a tus hijos. Explícales por qué no van a la escuela. Explícales por qué está pasando esto a la luz de la palabra, hermanos. El niño entiende, el joven entiende que el temor y el amor a Dios esté en ese hogar. Estamos, hermano, pasando momentos tristes. Todos los hogares, las familias que están en casa, es el aislamiento social, donde no podemos ni ver a familias. Y estamos pensando en desperdiciar el tiempo, ¿cómo? A través de juegos, a través de videos, a través de películas, a través de perder tiempo. Ese tiempo, hermano, Dios lo va a tomar en cuenta. Todo va a tomar Dios en cuenta lo que hiciste y lo que dejaste de hacer. Por eso es importante, hermano, que este tiempo, la familia es cosa sagrada de Dios, el matrimonio, tus hijos. Pidamos a Dios que el tiempo que estés llevando en este día sea culto familiar, donde tú les hables a tus hijos, donde como matrimonio hablen, y si hay que perdonarnos, hermano, es tiempo de reconciliar. No es tiempo de poner muros ni barreras. No, hermanos, es tiempo de reconciliar. Es tiempo de pedirle a Dios perdón. Todo esto, hermanos, es porque hay pecado. Porque la copa de la ira de Dios está cada día desparramando y Dios no puede ser burlado. Pidamos, hermano, que reforcemos más la oración, la meditación, el estudio de su palabra. Ahí Dios habla. ¿Quieres un cerco en este día de protección? Mucha gente dice mascarillas, guantes, cosas, productos para las manos, no contagio. ¿Sabes dónde viene tu protección? De Dios. Dios cuida a sus hijos. Aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temas porque Él está contigo. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y si lo creemos por fe, Dios obra. Entonces, hermanos, que este tiempo sea culto familiar. Así es. Pidamos a Dios que llevemos a esos niños, la familia, tú y tu esposo, que estén fortalecidos en el amor de Dios. Haz un cerco de protección y que Dios guarde tu familia. Así es. Entonces la misma palabra de Dios, hermanos, nos indica de que los tiempos que vivimos, hermanos, los debemos aprovechar. Bajo cualquier circunstancia, nosotros debemos de permanecer confiados en Dios. Él tiene control de todo. Él nos está probando. Él está probando nuestra paciencia, también está probando nuestra fe. Y la pregunta es, ¿cómo estamos respondiendo? El apóstol Santiago también nos recomienda cuál debe de ser la condición del cristiano en momentos de tribulación. Vamos a leerlo aquí en el libro de Santiago, en el capítulo 2, en el capítulo 1, versículo 2, 3 y 4, donde la palabra de Dios nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra perfecta, para que seáis perfectos y cabales y que nada os falte. O sea, como la misma palabra de Dios nos anima, hermanos. La palabra de Dios nos dice que vamos a pasar por diversas pruebas. La palabra de Dios nos dice que la prueba va a traer fe y que la fe va a producir paciencia, es decir, perseverancia. Y que esa perseverancia nos va a perfeccionar precisamente para que adquiramos el carácter perfecto de Cristo y que seamos cabales, que seamos hombres que razonan, que piensan, que pueden afrontar. Con un escrito está todos los acontecimientos que vengan a su vida. Es decir, nuestro carácter, hermanos, va a ser afinado. Y el refinar, hermanos, es purificar. Pero además, al soportar la aflicción, se desarrolla una confianza
y se desarrolla una dependencia total de Dios. Nosotros, hermanos, o mucha gente está esperanzado a que haya una vacuna para este virus. Y sí es cierto, como humanos, hermanos, nosotros sabemos que a través de esa vacuna mucha gente va a ser aliviada. Pero nuestra confianza no debe de estar en la vacuna. Nuestra confianza debe de estar en el autor de la vida. Nuestra dependencia debe de estar ahí. Amén. Entonces, por eso la palabra de Dios nos ministra. Y aquí, hermanos, en el libro de Jonás nos da un ejemplo de cómo en un momento de tribulación muy fuerte para Jonás, él cómo clamaba a Dios. Aquí en el libro de Jonás, en el capítulo 2, en el versículo número 1 y número 2, la escritura nos dice, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Y dijo, clamé en mi tribulación a Jehová, y él me oyó. Del vientre del infierno clamé, y mi voz oíste. Nosotros conocemos la historia de Jonás, hermanos, y sabemos que por desobediente, sabemos que por no comprometerse ni confiar en Dios, él tomó un rumbo muy equivocado. Es más, tomó un rumbo opuesto a donde Dios lo había mandado. Y Dios le manda esta tribulación a través de ese pez. El pez lo traga. Y en ese momento de tribulación, él dice que está en el mismo infierno, porque estaba sintiendo la muerte. Y desde ahí, hermanos, él tuvo una conversión. Él se arrepintió de sus faltas, de su desobediencia. ¿Y qué es lo que hace? Clama a Dios. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo de pandemia? Lo mismo que hizo Jonás. Clamar a Dios. Y la Escritura dice que él clamó en su tribulación y dice que él oyó. El Señor nos oye, toda oración está oyendo. En medio de la aflicción, del dolor, de la muerte, Dios está oyendo la oración del justo, donde hay un arrepentido de corazón. Por eso es que él eleva su voz, hermano. Y la Escritura dice que clamé a Dios y él tenía la convicción que lo había oído. ¿Por qué? Porque en medio de esa aflicción él se había arrepentido de su falta. Amén. Y cuando se arrepiente de su falta, hermanos, tiene la confianza de que Dios lo oye. Amén. Entonces, una enseñanza muy grande que nos muestra esta Escritura. Amén. En lo difícil, en lo imposible para ti, querido hermano, en tu hogar, si tu familia está desbaratada, si tus hijos están adictos a drogas, si tus hijos están desviados del camino de Dios, en esa angustia, en ese dolor donde dices tú ya no encuentro nada, así como Jonás desde el vientre del pez clamó a Dios, dice que desde el sepulcro, en el sepulcro, ¿qué hay, hermano? En el sepulcro ya no hay vida, está todo muerto. Pero desde ahí Dios oyó la voz. Cuando un hijo de Dios se pone de rodillas, cuando un hijo de Dios clama y pide perdón, confiesa sus pecados, los reconoce, se arrepiente. Eso pasó con Jonás. Esa conversión vino por el arrepentimiento, porque él lo reconoció. Clamé en mi angustia, clamé en mi desesperación y él me oyó. Subraya, hermano, me oyó. Dios te oye a ti, padre. Dios te oye a ti, madre. Aquel joven que está sumido en las drogas y no sabes cómo salir, o con la falta que has cometido, tú, señorita, los jóvenes que con una facilidad andan en caminos torcidos, hermano. A lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo. Y los padres aconsejan, y ahí, desde ahí Dios oye. Muchas veces dice, Dios no te va a oír por la falta que cometiste. Ese consejo viene del enemigo. Dios oye al pecador. Cristo vino a rescatar eso, al pecador. Por eso Él se dio por nosotros. Por eso, hermano, si tienes problemas, situaciones, ahí está el caso de Jonás, donde ya no había nada, ni esperanza, ni nada. Dice que desde el sepulcro clamó y Dios oyó. Te oye, hermano, y te oye padre, madre, te oye familia. Pongamos nuestro hogar en las manos de Dios. El tiempo está cerca, hermano. Ya no es tiempo para estar desperdiciándolo, hermano. Es tiempo para consagración. Que haya un reavivamiento en esa casa. Que haya una reforma. Que Dios bendiga el culto familiar. Así es, hermanos. Entonces, la aflicción, hermanos, ejerce una influencia
sobre cada corazón, sobre cada mente. Abate el orgullo, subyuga al yo. Eso es lo que hace la aflicción, pero también prueba la fe del creyente. Vamos a ver otro ejemplo bíblico de Job. De Job, aquí, Job capítulo 23, versículos 10 al 12. La escritura dice lo siguiente: mas él conoce mi camino donde yo voy. Hablando Job, sabemos qué tribulación pasó Job. Dice, me probará y saldré como oro. O sea, en medio de la aflicción, este era el pensamiento de Job. Dice, mis pies han seguido sus pisadas. Guardaré su camino y no me apartaré. O sea, fíjense las palabras que Job declaraba en medio de la aflicción. Dice, del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardaré las palabras de su boca más que mi comida. Job había perdido todo, su salud, su familia, sus posesiones, su tierra, todo lo había perdido. Mas sin en cambio, la escritura dice que él permanecía, que seguía las pisadas de Cristo o de Dios, que guardaba sus caminos. Y aún dentro de su tribulación, él confesaba y decía que no se iba a apartar de ellos. Todos nosotros, hermanos, hemos perdido algo en nuestra vida. Tal vez un familiar, un conocido, tal vez alguna posesión, tal vez nuestra misma familia, tal vez un hijo, no sé. Todos hemos perdido. Vayamos a la escritura, hermanos, para que sepamos qué hacer en esos momentos de Dios. Pidamos la dirección del Santo Espíritu de Dios y digamos estas palabras inspiradas de Job. Dice, del mandamiento de sus labios nunca me separé. En todo momento de tribulación, él estaba con la confianza de que Dios le amaba y de que Dios estaba con él a pesar de que estaba sufriendo. Usted posiblemente tenga un familiar en estos momentos en la situación de enfermedad por el virus. ¿Qué hacer, hermanos? Ir a buscar al doctor, ir a buscar una medicina. Tenemos que esforzarnos, es cierto, nos tenemos que hacer hasta el límite de nuestra capacidad humana. Pero antes que eso, hermano, nosotros tenemos que tener la capacidad para reconocer que Dios tiene el control de todo. Y que según la voluntad de Dios, hermanos, se van a desarrollar los acontecimientos que Él tenga. Entonces, ¿por qué tenemos que orar cuando hay un enfermo en la casa? Primeramente por su salvación. La salvación que es eterna, ya lo leímos. Y después, si es la voluntad del alma, por la sanidad física. Amén. Job sabía que en su tribulación su fe era probada. En estos momentos de tribulación, hermanos, nuestra fe es probada. Por eso es de que el tema se llama ¿cómo afrontar las pruebas? Hemos leído textos, hermanos, pero tenga usted plena seguridad que en medio de toda esta pandemia nuestra fe está siendo probada. Es por eso, hermanos, que así como Job estaba convencido de su fidelidad a Dios, nosotros dentro del medio de esta tribulación debemos de estar convencidos de nuestra fidelidad a Dios. Sea cual sea su voluntad en nuestra vida, debemos de confiar en Él y Él iba a ser recompensado. Pero también el salmista, hablando aquí en los salmos, salmo número 66, versículos 10 y 11, lo manifiesta de esta manera. Dice, porque tú nos probaste. Amén. Oh Dios, nos refinaste como se refina la plata. Nos metiste en la red, pusiste aflicción en nuestros lomos. La misma escritura, hermanos, nos dice que vamos a pasar por pruebas y tribulaciones, pero un hijo consagrado de Dios, esas pruebas y tribulaciones, hermanos, no las ve como un castigo, sino que las ve por el lado de la fe, porque estamos siendo probados. Nuestra paciencia también es probada. El Señor, hermanos, nos prueba, ¿para qué? Para refinarnos, es decir, para hacernos más finos todavía. Así como se refina la plata y el oro en un horno de fuego, así usted y yo somos refinados
dentro de esta situación de pandemia. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios que nosotros lleguemos santos y perfectos y sin mancha, sin pecado, nos llame a cuentas. Por eso es que en medio de todo, de todas estas pruebas, nosotros debemos de saber cómo afrontarlas, porque así está escrito. Pero durante la aflicción y la prueba, nuestra actitud debe ser de buscar siempre la voluntad de Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de la oración. Aquí en el Salmo número 66, el versículo número 19 y 20, el salmista lo dice: mas ciertamente me oyó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios que no ha hecho de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Amén. Entonces esa es la confianza que nosotros tenemos, hermanos, cuando estamos viviendo momentos de prueba y tribulación, que a través de la oración nosotros debemos de reforzar nuestra piedad y de buscarlo a Él en esa circunstancia. Debemos de estar orando, debemos de estar ayunando en estos tiempos. No debemos de menguar o de rebelarnos en contra de Dios, porque muchos argumentan eso. Si Dios es un Dios de amor, ¿por qué permite estas situaciones? Bueno, la misma Biblia nos ha dicho que es necesario que pasemos por diversas pruebas. Pero el concepto, el fondo del por qué debemos de pasar esas pruebas, la Escritura nos ha dicho, es para probar nuestra fe, para ver dónde estamos cimentados, para ver si nosotros vivimos por fe o por vista. Entonces, hermanos, todo eso viene a refinar nuestro carácter. Durante la aflicción o la prueba, las actitudes que el cristiano debe de asumir, de tener la palabra o los mandamientos de Dios en nuestra boca, de que nuestro corazón esté plenamente convertido y convencido de que Cristo está bajo el control de todas circunstancias. Amén. Entonces, hermanos, todas las experiencias que Dios permite que pasemos dentro de las tribulaciones harán que nuestra fe se vaya fortaleciendo y que pongamos nuestro corazón en las cosas celestiales. El consejo del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas lo dice aquí en Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2, la Escritura dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice: poned vuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y esa es otra de las circunstancias o de la posición del cristiano que debe de asumir en tiempos de tribulación. Aquí el apóstol nos aconseja, dice que debemos de poner nuestra vista en las cosas de arriba, en las cosas celestiales y no en las cosas de la tierra. Dice, poner nuestra vista en las cosas de arriba. Debemos de buscar el consejo de Dios, debemos de consagrarnos más a Él. Y hermanos, ¿dónde lo vamos a hacer? En nuestro hogar, porque ahí está nuestra primera iglesia. Ahí está la primera escuela para nuestra familia, para nuestros hijos. Es por eso que volvemos a insistir, hermanos, en estos tiempos nosotros debemos de reforzar nuestra vida piadosa. Y para eso, hermanos, debemos de fomentar el culto en la familia. Hace rato comentábamos la importancia de reunir a la familia en un altar simbólico, donde la palabra de Dios sea nuestro alimento diario, donde nosotros podamos ver todo lo que está escrito y tomar esas promesas y ponerlas Amén. por obra en nuestra vida, donde nosotros vamos a escuchar la voz de Dios, porque Dios nos habla a través de esa escritura. Hagamos y fomentemos en nuestros hijos un espíritu de oración, donde cada uno de nosotros, hermanos, podamos hablar con Dios y derramar de nuestro corazón, donde cada uno de nosotros, hermanos, nos reunamos y cantemos una alabanza de adoración hacia nuestro Dios. Todo eso va a fomentar, hermanos, una unidad en la familia. Y si la familia permanece unida, hermanos, vamos a tener una iglesia unida.
vamos a tener una sociedad unida, vamos a tener una humanidad unida. O sea que el secreto, hermanos, para afrontar las pruebas está en el hogar. Ahí es donde está el secreto y donde nosotros como padres debemos de predicar con el mismo ejemplo que la palabra de Dios nos dice. Amén. Ahorita que los niños están tomando clases por línea, hermanos, entonces ahí tenemos la bendición de estar observando el comportamiento que ellos llevan en tomar sus clases, en poderlos dirigir, en poderles ayudar, hermano, pero sobre todo en ese momento en los que hay niños también pequeñitos, hermano, instruirlos, tener ese tiempo con los más pequeños. Los niños son esponjitas que absorben todo, hacen lo que tú haces, se visten como tú haces, se ponen tu ropa, tus zapatos, porque son imitadores los niños. Bueno, pues enséñales, hermano, las cosas que son santas. ¿Quieres tener un niño con un carácter agraciado? Que su carácter esté formado en las manos de Dios. Instrúyelo, hermano, acércalo a Dios, háblale de ese Dios de misericordia. Pidamos que en este tiempo las madres no se fastidien, no sea un aburrimiento, no sea las mamás dicen, ya no puedo, ya no soporto esta presión. ¿Por qué? Porque nunca están en casa. Porque quien cuida a los niños, ya sea la abuela o ya sea la babysitter. No, hermanos, el trabajo de la mamá es tuyo, hermana. Es pedir a Dios por esos niños, que su carácter se forme, que tu hijo sea respetuoso, que tu hijo ame a Dios, respete a Dios. Instrúyelo en el Señor. Guía a esos niños. Herencia de Jehová son los niños, no son tuyos, son de Dios. Cuídalos, a los más pequeñitos. Tristemente oímos abusos, golpes, lastiman a los niños, porque los padres ya no soportan la presión y se desquitan con el más débil, con los ancianos o con los niños más pequeños. No, hermano, Dios nos va a tomar cuentas de todo lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. El culto familiar, hermano, es precisamente para que Dios guíe a la familia. Te instruye a ti, como madre, a ser una maestra y un ejemplo para tu hijo, para los más pequeños. Y al padre le he encomendado una misión importante, que es el sacerdote del hogar, donde él está cuidando y como centinela está viendo el peligro que se acerca y está orando y pidiendo a Dios su dirección. Ese hombre que se sujeta a Dios, ese hombre temeroso de Dios, ese hombre que respeta y trata a la mujer como Dios lo pide. Pidamos a Dios, hermano, que la armonía de esa casa esté guiada por Dios. Por eso el culto familiar, Dios lo estableció desde el Edén. Esto no es nuevo del ministerio. Esto está establecido desde el mismo Edén. Dios formó la familia. Dios unió hombre y mujer. Formó un matrimonio. Lo que hagan y aprueben las leyes, cosas que ofenden a Dios, Dios no bendice eso. Dios siempre va a bendecir el matrimonio que Dios dejó desde el principio del Edén, hombre y mujer, y ahí forma la familia, ahí se procrean los hijos, y habla del matrimonio. Por eso este día, hermanos, es importante el culto familiar. Así es. Entonces, la misma palabra de Dios, hermano, nos va diciendo, nos va indicando, nos va abriendo nuestra mente y nos pone en nuestro corazón cómo debemos de afrontar las pruebas. En el versículo anterior hemos visto cuál es la recomendación bíblica para afrontar las pruebas. La escritura leíamos, dice, poner la vista en las cosas de arriba. Ahora usted se preguntaría, ¿cuáles son las cosas de arriba? Pues las cosas de arriba, hermanos, son las que provienen de Dios, como su justicia, como su misericordia, como la esperanza, como la fe y tantas otras cosas que nos acrecientan nuestra vida espiritual y tener fe en que Dios desea lo mejor para nosotros. Pero esas cosas de arriba, hermano, las debemos de contrastar con las cosas terrenales. Y la misma palabra de Dios nos señala. Y vamos a leerlas, hermanos. Aquí en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, del versículo 19 al 21, la Escritura nos amonesta que no debemos de poner nuestras cosas en este tipo de situaciones. La Escritura dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia,
lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, desenfrenos y cosas semejantes a estas, de las cuales yo os denuncié que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Qué tristeza, hermanos, que nosotros, conociendo de la verdad, caigamos por algún momento en alguna de estas faltas. Si caemos en estos deseos pecaminosos de la carne, hermanos, la Escritura misma dice cuál va a ser el fin. Y la Escritura dice que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Qué tristeza, hermanos, que por un momento de placer nosotros vayamos a perder la eternidad que Dios nos ofrece. Qué tristeza que en estos tiempos de pandemia, hermanos, nosotros no podamos permanecer en la confianza de Dios. Debemos de tener la plena seguridad, hermanos, que Dios no va a permitir que sus hijos sigan sufriendo. Pero Él también quiere ver que hay un corazón dispuesto, entregado, pero sobre todo arrepentido. Si usted cae en alguna de las faltas que leímos aquí en Gálatas, por favor, hermanos, es tiempo de que recapacite. Es tiempo, hermanos, de que le diga no más al pecado, ni a la debilidad moral, ni a la debilidad física. Es tiempo en que usted haga un alto. Por eso es que estamos en medio de esta tribulación, para que reflexionemos, para que busquemos el consejo divino, para que nos amoneste si es de que estamos llevando una vida pecaminosa, porque sabemos que la palabra de Dios lo dice muy claro. Dice, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y esto, hermano, no lo tome usted como una condenación, porque no estamos aquí ni para juzgar ni para condenar. Lo único que estamos haciendo es leer lo que la Escritura dice. Y si usted está en una falta que está ofendiendo a Dios, arrepiéntase, hermanos. Tome usted estas palabras, no las que yo digo, sino las que estamos leyendo. Tómelas usted en su vida y recapacite y dígale no más al pecado. Doble usted sus rodillas, abra usted su corazón, pídale usted perdón, pídale usted perdón a la persona que está ofendiendo. Y entonces sí, hermanos, camina usted bajo los estatutos y para vivir santa, pura y para heredar el reino de Dios. Es por ello que la recomendación del apóstol Pablo a Timoteo, que lo veía como un hijo, le dice lo siguiente aquí en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Pero tú vela. Estas son palabras para usted y para mí. Dice, pero tú vela, es decir, vigila, no duermas en todo. Dice, soporta las aflicciones. Haz la obra de evangelística y cumple con tu ministerio. En estos tiempos de pandemia, hermano, no son para lamentarnos. Es para hacer la obra que a usted y que a mí Dios ya nos comisionó. Usted tiene una obra que hacer al igual que yo, y es la obra de Cristo. Y Cristo debemos ir a todas las naciones predicando este santo evangelio. Esa es la labor que nosotros tenemos que hacer en este tiempo de pandemia. Estar orando, intercediendo, alcanzar a nuestra familia, dar testimonio, pero sobre todo de ministrar del amor de Dios. Esa es la obra evangelística que tenemos que hacer. Por eso le dice, vela en todo. Es decir, está preparado para las aflicciones que vendrán. Es decir, las pruebas, los sufrimientos, hermanos, nos van a capacitar más que cualquier otra circunstancia. ¿Para qué? Para comprender a nuestro prójimo y tener sentimientos de bondad hacia ellos. Dentro de las pruebas y tribulaciones, hermanos, nosotros debemos de sacar experiencias y debemos de sacar un conocimiento para arreglar nuestra situación, pero sobre todo ponernos bien a cuentas con Dios.
Es por eso que la misma Escritura nos dice aquí en 2 Corintios, capítulo 4, versículos 8 y 9, la Escritura dice, estamos atribulados en todo. Dice, mas no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y cerramos con este versículo, hermanos. Medítelo usted, pídale usted el consejo de Dios y que el Señor haga la obra en cada uno de nosotros, hermanos, y que en medio de toda esta pandemia nosotros sepamos cómo afrontar esa prueba. Con un escrito está. Vamos a orar, hermanos, a hacer una oración de consagración. Amoroso Padre que estás en las alturas de los cielos, agradecido estamos contigo, Señor, porque tú nos has hablado a través de tu palabra. Nos has dado palabras de consuelo, de esperanza, de fe. Nos has levantado el ánimo, Señor. Tú has hecho que nuestro corazón sea conmovido, Señor, por lo que tú dejaste escrito. Que todo esto que escuchamos y que leímos a través de tu sagrado libro hagan un cambio en nuestra vida y que nuestro comportamiento, nuestra conducta moral, Señor, cambie. Si tenemos un pecado en nuestra vida, Señor, por favor, perdónanos. Nos arrepentimos de ello y te pedimos que nos fortaleza para vencerlo en tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque en este tiempo de pandemia tú nos fortaleces en nuestra fe, tú fortaleces nuestra obediencia, nuestra paciencia, pero también nos dices que tenemos que hacer la obra de llevar tu santo evangelio a todo aquel, Señor, que se presente la oportunidad. Gracias te damos por haber escuchado de tu voz, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Agradecimiento hay, queridos hermanos, que la paz de Dios esté en tu hogar, en tu familia, y que su palabra caiga en tierra firme. Bendiciones. Amén.